Bienvenidos hermanos y paz a vosotros. Esta es la Iglesia de Dios y nuevamente estamos listos para recibir el día del Señor, este día sábado en el cual tenemos la oportunidad de meditar en su palabra y también tener un esparcimiento espiritual. Me da mucho gusto que nos acompañe y gracias a la misericordia de Dios que está junto con nosotros, yo le ruego al Señor también que derrame bendiciones en usted y en su hogar. Vamos a poner en manos de Dios este culto, así es que le ruego que nos acompañe teniendo esos momentos de oración en este momento. Oremos, por favor. Bendito Señor que moras en la altura de los cielos, Señor nuestro, te doy muchas gracias porque has derramado tus bendiciones sobre tus hijos. Gracias porque a lo largo de esta semana nos has permitido también disfrutar de tu paz y nos has llenado de tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún en dificultades de enfermedad, tu Señor te has manifestado en nuestras vidas y también en nuestros hermanos. Tal vez algunos hermanos han bajado al polvo de la tierra, como ha sido nuestra hermana Sara Delgado, y te rogamos, Señor, por la misericordia tuya para con su familia y les des consuelo y fortaleza también. Llénales de tu paz. Y así todos los hermanos que están enfermos, Señor, llénales de tus misericordias y de tu fortaleza, te lo suplico, por el bendito nombre de Cristo Jesús. También, Señor, pongo en tus manos este culto, que es elevado en tu nombre, y la meditación de tu palabra en este día, rogándote, Señor, que tú nos bendigas y nos protejas, y nos fortalezcas también por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, hemos puesto en manos de Dios este culto y vamos a tener la lectura de la ley de Dios como es nuestra costumbre, una buena costumbre que tiene la Iglesia de Dios para meditar en la palabra de Dios y en la ley de Él. Vamos a tener en nuestra Biblia ubicada en el capítulo 20 del libro del Éxodo. Leeré desde el verso 1 hasta el verso 17. Dice así la palabra de Dios. Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Así se ha leído la ley de Dios y así sea cumplida también en nuestras vidas y en nuestra fe. Vamos a tener ahora la participación del cuarteto Ebenezer con un hermoso canto que dice: ¿A quién iré? Como aquel capítulo 6 del libro de Juan, que el Señor Jesús les preguntaba a sus discípulos, principalmente a Pedro, y le dice: si tú también quieres irte, iros. Y el apóstol Pedro le contesta, dice: ¿a quién más iremos si tú solamente tienes palabra de vida? Esta es la alabanza de nuestros hermanos del cuarteto Ebenezer. Soy incapaz de lidiar con
aflicción, en tentación o en la enfermedad. ¿A quién iré sino a Jesús? ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó, mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? No hay nadie más que lleve a la verdad. Me guía aquí con gran amor. Y cuando sola mi alma sienta estar, ¿a quién iré sino a Jesús? ¿A quién iré? Oh, ¿a quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Él me salvó y mi alma transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Bueno, gracias a Dios y a nuestros hermanos del Cuarteto Ebenezer por esta alabanza. Y ahora entraremos ya en materia de estudio de este día sobre un tema que se llama Cambiando por Cristo. Y este tema tiene mucha relación con que debemos de cambiar profundamente, pero ya lo iremos viendo a detalle conforme avance este estudio y esta reflexión. Vamos a ubicar nuestra Biblia en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Leeremos desde el capítulo 6 del verso 14 al verso 18 como una introducción y pensamiento que nos ubique en esta lectura. Vamos a tenerlo. Dice así: No os juntéis con yugo con los infieles, porque qué compañía tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el fiel con el infiel, y qué concierto el templo de Dios con los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré en ellos, y seré el Dios de ellos, y ellos me serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré a vosotros padre, y seréis a mí hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. En esta introducción de la lectura que tenemos, aquí vemos la importancia de lo que Dios quiere de nosotros. Dios quiere que seamos sus hijos, y que seamos un pueblo santo, y que seamos personas apartadas del mal. Este es el cambio que radica en ese pensamiento, porque cuando es nacido del Espíritu, dice la Biblia que Espíritu es, pero lo que es nacido de la carne nada tiene que ver con ello. Lo que quiere decir aquí estas palabras es qué relación tiene Cristo con Belial y qué relación tiene un fiel con un infiel. Es decir, que no son compatibles los objetivos ni los propósitos, sino lo que Dios quiere es de que cambiemos. Pero ¿para qué quiere que cambiemos? ¿Qué quiere que hagamos? En realidad Dios no tiene ni interés ni por hacernos mal, sino por salvarnos, porque ese es el propósito del mensaje de salvación que existe hoy día, desde que Cristo Jesús vino a la tierra hasta el momento que vuelva a estar. La oportunidad está abierta, pero requiere de nosotros un cambio que transforme a nuestra vida desde 180 grados, al menos los que muchos necesitamos cambiar para que Cristo Jesús se manifieste en nuestras vidas.
Pero ese cambio no se va a lograr si nosotros no tenemos el propósito de salir, porque dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Salir de en medio de esas costumbres de iniquidad, costumbres de pecado, costumbres de carne, pues requiere un fuerte esfuerzo de nuestra parte para también tratar de salir o sobresalir de esos momentos. Y Dios opera en nuestras vidas. Hoy es una hermosa oportunidad de que encontremos a Dios, tal vez porque la angustia nos invade, tal vez porque la enfermedad y la muerte se acercan, y eso nos hace reflexionar acerca de la vida también. Pero eso requiere un cambio, porque si no nada más quedaríamos espantados y sin una actitud de solución, sin una actitud de que Dios nos permita acercarnos a Él. Y si nosotros lo impedimos, pues la realidad es de que no va a suceder ese efecto de cambio. El cambio significa mejorar y transformarnos. Vamos a leer en el libro de Eclesiastés capítulo 11, versos 5 y 6, la siguiente cita. Dice así: como tú no sabes cuál es el camino del viento y cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer preñada, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu simiente y por la tarde no dejes de reposar tu mano, porque tú no sabes cuál es lo mejor, si es esto o lo otro, si ambas cosas o son buenas. Aquí explica que la palabra de Dios dice que así como ignoramos cómo se crían los huesos en el vientre de la mujer o cómo son las cosas y de dónde viene el viento, es que ignoramos lo que Dios hace. Y en esa ignorancia también no dejamos nada a la casualidad. Dios no opera con una casualidad, Dios opera con un propósito y nos da múltiples oportunidades. Y esa oportunidad que hoy tenemos, como dice aquí, si te pones a trabajar y después a reposar y después dices en un caso son ambas buenas o cuál es mala o cuál es buena, así sucederá cuando Dios se manifiesta en nuestras vidas, pensando en el crecimiento espiritual de nosotros o pensando en nuestra salvación y en el acercamiento a Dios. Así es que no sabemos cuál es más bueno, si las cosas ocurrieron, por qué ocurrieron, pero Dios lo permitió. Si este tipo de enfermedades o este tipo de situaciones que hoy nos hacen reflexionar sobre la vida no permiten tener un cambio, entonces es muy difícil comprender la dureza de nuestro corazón. Pero Dios hace eso para que nos llene de paz, para que también haya algo siempre, un momento en el cual Dios se manifiesta y nos hace reflexionar, y espero que yo sea en este momento para que usted reflexione y cambie en su vida y tome una decisión en esta vida espiritual que usted debe de tener. Vamos a continuar leyendo en el libro de los Romanos en el capítulo 8. Leeré desde el verso 1 hasta el verso 8, pero voy a ir parando en algunas reflexiones. Mire, vamos a leer el verso 1 y 2 y ahí haremos una reflexión. Dice así: ahora pues ninguna condena hay para los que están en Cristo Jesús, los que andan conforme a la carne, los que no andan conforme a la carne, más conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida de Cristo Jesús ha librado la ley del pecado y de la muerte. Vamos a reflexionar. Dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Dice, ¿condenación de qué? Condenación de nuestra conducta, porque ese es el punto más importante. Decíamos pues entonces que ninguna condenación hay para los que siguen a Cristo Jesús, mas para los demás que no lo siguen es una condenación de muerte. Este es el propósito que tiene Cristo Jesús para con nosotros y transformarnos y cambiarnos completamente. Que haya una actitud de paz y de una actitud más espiritual, dejando atrás todo lo malo y dejando que Cristo Jesús se manifieste en nuestros corazones para servirle al Padre y a la paz y a la verdad. Ese es el objetivo. Cuando dice que hay una condenación es porque las personas que no conocen a Cristo Jesús, que no tienen y no han permitido que Cristo Jesús habite en sus corazones, no puede operar este cambio que estamos hablando. Vamos a continuar leyendo en el verso 3, dice,
porque lo que era imposible a la ley por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley fuese cumplida en nosotros, que no andamos conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Nótese qué importancia. Cuando ya Cristo Jesús habita en nuestros corazones, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esa es una reflexión también importante para nosotros los que hemos venido al conocimiento de la palabra de Dios, porque Cristo Jesús debe habitar en nuestros corazones en todo momento, y todo tipo de actitud carnal debe de ser desechada de inmediato y de facto, porque si decimos que Cristo Jesús habita en nuestros corazones, Cristo Jesús debe de reinar en toda nuestra conducta. Continúo leyendo el verso 5. Dice: porque los que viven conforme a la carne, de las cosas de la carne, son de lo que se ocupan, mas los que conforme al Espíritu, de las cosas del Espíritu. Porque la intención de la carne es muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Y cuanto la intención de la carne es enemistad contra Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. Es muy claro el apóstol Pablo aquí diciéndonos en esta carta a los romanos que no podemos agradar a Dios teniendo esta conducta carnal, porque dice: aquellos que tienen carne, aquellos que viven en la carne, de la carne se ocupan, mas los que viven en el Espíritu de Dios se sujetan a Dios y buscan a Dios. Y dice: la carne es pues lleva la intención a muerte, mas la intención del Espíritu es vida y paz. Y esas dos cosas son importantes, la vida y la paz. Eso es lo más grande que podemos entender para lo que Dios quiere que nos transformemos completamente. Tener vida y participar para ser candidatos a la vida eterna y tener paz en esta vida actual. Y eso es lo que tiene esa recompensa de acercarse a Dios. Pero también dice que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. O sea, si nosotros estamos en una parte en la carne y otra parte en el Espíritu, no podemos agradar a Dios. Y es decir, esto significa que no hay actitud más incorrecta que podamos tener que ser una hibridad. Es decir, estar un pie en la carne y un pie en el Espíritu. Porque el Espíritu y la carne no son compatibles, y lo vamos a entender así. Vamos a leer Gálatas 5:17, donde nos explica la palabra de Dios lo siguiente. Dice así: porque la carne codicia contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y estas cosas se oponen la una a la otra, para que no hagáis lo que querráis, o por lo que quisiste. Dice aquí que el Espíritu lucha en contra de la carne. No son compatibles, es opuestos el uno con el otro. Y en ese opuesto existe esa dificultad de tener la carne y de tener el Espíritu, porque el Espíritu de Dios se manifiesta en forma diferente, porque tiene frutos diferentes, porque tiene una actividad distinta, ¿sí? Como no lo es en el caso de las personas que viven en la carne, porque la carne simplemente es lucha en contra de ese Espíritu, porque siempre están combatiendo y siempre tendrán esa discordia. Pero no puede existir en ambas partes en la misma persona. Como dice el Señor Jesucristo, no puede salir agua dulce y agua salada de una misma fuente, o es dulce o es salada, y ahí estriba y allí está el centro del cambio de que Cristo Jesús quiere que hagamos en nuestras propias vidas, como dice en el libro de Mateo 7, 16, 20 lo siguiente. Dice: por sus frutos los conoceréis. Cógense unas uvas de los espinos o higos de los abrojos. Así todo árbol que lleva buenos frutos, mas el árbol que maleado lleva malos frutos. No puede un buen árbol llevar frutos malos, ni el árbol maleado llevar frutos buenos. Todo árbol que no lleva buen fruto, cortase y echase en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Ese es el resultado que se espera. No puede haber un cambio si no hay resultados.
todo tiene un fruto, todo tiene una consecuencia, ¿sí? Y eso, la consecuencia depende de la raíz, y si la raíz está en Cristo Jesús, los resultados tendrán que ser positivos y pacíficos y espirituales. Pero si la raíz no está en Cristo Jesús, los resultados tienen que ver mucho con tener malos frutos, o es decir, dar unos resultados muy pobres, magros, que tienen que ser desechados, porque o se da buen fruto o no se da. Y aquellos que dan mal fruto, dice la palabra de Dios, aquella hierba que no da buen fruto es cortada y echada al fuego. Y esa es la condenación para aquellos que no están completamente conversos ni completamente convencidos de que la vida en Cristo Jesús tiene que cambiar. Y tener que cambiar significa dar buenos resultados. Mire, nuestro Dios no es un Dios de intenciones, no es el Dios de que esperamos que nos vaya bien y que así sea, y yo tuve la intención de cambiar y hacerlo bien. Dios quiere unos resultados, porque los frutos espirituales son esos resultados espirituales. Y Dios lo que espera de nosotros no es una autocompasión ni una autojustificación de las cosas, sino lo que Dios quiere es que nosotros tengamos buen juicio y también cambiemos nuestra posición delante de Él, en la cual también nosotros debemos de seguir adelante y cambiando profundamente. Y ese cambio profundo tiene que reflejar esos resultados espirituales. Y cada quien tenemos que analizarlo, porque si esos resultados siguen siendo los mismos que cuando estábamos siendo fuera de la iglesia o cuando éramos carnales, entonces en mucho hay que pensar en ese momento. Vamos a leer ahora el libro de los Gálatas en el capítulo 5, del verso 19 al verso 21. 19 al 21 del libro de Gálatas 5 dice así: manifiestas son las obras de la carne, como el adulterio, fornicación, inmundicia, disolución, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, banqueteos y cosas semejantes a estas, a las cuales os denuncio, como ya os he denunciado, que el que hace tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nuestro comportamiento no puede estar basado en este tipo de actitudes ni de comportamientos. Tiene que haber una transformación, tiene que haber un cambio completo, y si ese cambio no se da, seguiremos dando estos mismos frutos. Y la pregunta es, ¿qué provecho espiritual pueden obtenerse con estos ejemplos? Si nosotros no cambiamos, ¿qué resultados damos? Damos frutos malos, porque no hay un cambio en nuestra vida, porque no hay una transformación, la cual nosotros tendremos que hacer y tener. Porque ¿de qué te puedes sentir orgulloso con estas actitudes de celos, de iras, de pleitos, de estar yendo a ver a los hechiceros, de ídolos, también estar siendo idolátrico, o participando en borracheras, o en banqueteos o bacanadas, como se le conocen? ¿Qué provecho espiritual tienen? ¿Qué resultados han tenido? Y los resultados que se han tenido son negativos completamente, porque nos dejan en la pobreza, en la tristeza, en la muerte, en la angustia y en todas esas situaciones, porque no hay ningún orgullo más que un orgullo carnal. Aquellos hombres que se sienten orgullosos por haber robado, haber asesinado a alguna persona, ¿qué provecho tiene? ¿De qué nos aprovecha a todos nosotros? En ninguna manera. Y además de eso, como dice la palabra de Dios, los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos o el reino de Dios. Entonces, no podemos continuar estando en esas condiciones, o a medias o a medio camino, porque recuerde lo que dice la palabra de Dios, que lo falto no se puede contar. Y las intenciones no se pueden contar, como no se cuentan ni en la vida siquiera. Tener una buena intención de hacer algo bueno es bueno, pero ese es el principio, pero hasta que no se ejecute y hasta que no se haga, no tendrá un efecto, ni un fruto, ni un resultado. Vamos a continuar leyendo la palabra de Dios y acerca de esto que significa el cambiar y la transformación. Y la transformación en Cristo significa cambiar completamente, como yo les decía, por lo menos dar un cambio de 180, es decir, ir hacia el lado opuesto hacia el cual vamos, para que la transformación sea completa. Y esa transformación es opuesta, como decíamos, porque
Si queremos ser espirituales y somos carnales, tendremos que ir al camino exactamente opuesto para corregirlos y para tener ese cambio. Pero insisto, si ese cambio no se da y si continuamos con ese comportamiento, aún siendo bautizados y aún siendo diciéndonos ser de la iglesia de Dios, si todos estos frutos espirituales no existen o no se erradican todos estos frutos de carnales, siempre vamos a tener el mismo resultado y estamos condenados a no ser partícipes de las bendiciones de Dios. Vamos a leer en el capítulo 2 del libro de los Efesios, en el verso 4 y 5, la siguiente cita, dice: Empero Dios, que es rico en misericordia, por su mucho amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Y aquí está este texto tan importante que existe acerca de Dios y de su misericordia, porque dice que por el gran amor que nos amó, aquel que es rico en misericordia, que es abundante en esa misericordia y que nos amó y nos dio que por gracia fuésemos salvos. No la gracia como las personas creen, ignorando muchas cosas y simplificando el sacrificio de Cristo Jesús, poniéndolo casi en una forma gratuita, pero más bien mal valorada, sino que esa gratuidad de esa gracia significa y representa que en nosotros tiene que haber un cambio, el cual sea de profundidad y el cual también haga obras dignas de arrepentimiento. Así es que, empero dice que Dios es rico, dice por el mucho amor que nos amó por medio de Cristo Jesús y del sacrificio de Él, para darnos esta oportunidad que no teníamos, y sobre todo por la compasión de vernos caídos en esa carne, porque así es como el Señor Jesucristo se ha manifestado en nuestras vidas. Continuando adelante, además de tener esta reflexión sobre el sacrificio de Cristo Jesús y lo que debe de representar en nuestras propias vidas, vamos a leer también esta parte que está en el libro de Mateo capítulo 7, verso 21 y 24, y dice así: No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, mas el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre lanzamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les protestaré: Nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la peña. Aquí es la grande participación del Señor Jesucristo, donde nos hace reflexionar que no es una apariencia el cambio, que el cambio debe ser verdadero, porque ¿de qué nos servirá asistir a la iglesia o leer la Biblia si no la ponemos en práctica? Yo no digo que es malo ir a la iglesia, definitivamente es bueno, porque ahí manifestamos públicamente nuestra fe y también públicamente el agradecimiento que tenemos con Dios. Pero a lo que yo me refiero es de qué nos sirve estar presumiendo que somos la iglesia verdadera, o que yo soy cristiano, o que sí yo soy una persona verdadera. ¿De qué sirve, hermano? Esa es vanidad completamente, y ahí se manifiesta que no hemos comprendido las bendiciones de Dios y en ese cambio profundo que se tiene que hacer. Por eso es que aquí el Señor dice: no os conozco, obradores de maldad, porque en Cristo Jesús podemos hacer milagros, pero son milagros basados en las mentiras que nosotros hacemos hacia las personas, porque no hay un sincero corazón, porque no hay algo que se cambie. Y ese cambio tiene que ser permanente en nuestras vidas y progresivamente mejorando cada día, hasta alcanzar, como dice la palabra de Dios, llegar a la plenitud de Cristo Jesús. Y dice que no significa haciendo que Cristo tenga un cambio completo. ¿Esto qué significa? Que si nosotros no tenemos un cambio profundo, de nada nos servirá y de nada nos rinde esos resultados, porque no son sinceros y no son francos. Vamos a leer ahora Mateo capítulo 15 del 17 al 20. Y esta parte que vamos a leer está ubicada en ese pensamiento que Cristo Jesús insistió muchas veces con los fariseos, diciéndoles y demostrándoles de que esa predicación era sana y era verdadera.
Cuando los discípulos de Cristo Jesús toman unas espigas y las frotan y se lo comen, los fariseos le reprochan porque no era conforme a la costumbre de los judíos de lavarse las manos, y esto es lo que se desarrolla después de ese momento y está relacionado con esto. Dice así: ¿no entendéis aún que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, que comer con las manos por lavar, y que no contamina al hombre. El Señor Jesucristo menosprecia esa costumbre y todas las costumbres que existen siempre y cuando no se haya un cambio verdadero en el corazón de las personas. Como dice, porque del corazón salen estas malas intenciones y sale todo este mal. Dice, porque de este salen las muertes, los adulterios, los pensamientos. Y si nosotros seguimos teniendo coraje, rencor en contra de alguien, es porque no nos ha amanecido y no hemos cambiado. Cuando de nosotros salga una palabra de bondad, una actitud de bondad, pero de esa profunda parte que se le llama corazón, entonces empezarán a brotar estos frutos espirituales que nosotros tanto deseamos tener. Mientras ese cambio no se dé, seguiremos teniendo las mismas dificultades. En el corazón se guardan los rencores y las envidias, aunque no es en este corazón como así le llamamos, sino que dentro de nuestra mente, cuando se guardan ese tipo de rencores o situaciones, eso es lo que traerá. Vamos adelante, hermanos, para seguir meditando ya dentro de la palabra de Dios. Pero estar siempre conscientes de que lo que nos conviene es tener una transformación sincera y profunda, y que ese cambio empiece a operar desde este momento en su vida. Cuando usted empieza a tener esa reflexión, cuando le impactó algo, cuando le golpeó algo, cuando hubo algo que lo hizo recapacitar, tal vez una situación difícil, esa es la oportunidad que Dios busca, lo cual decíamos al inicio de este estudio, que no es casualidad, sino que Dios lo está esperando con esta oportunidad de ser salvo y principalmente tener una vida más feliz y en paz, porque los resultados del Espíritu son eso, paz y vida eterna. Vamos a leer la segunda carta del apóstol. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, verso 9, dice así. Primera carta de los Corintios, capítulo 6, versos 6, 9 y 10. Dice: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? ¿No erréis que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios? No es posible heredar el reino de Dios si continuamos con estas actitudes de pecado y de maldad. Sí, es bien importante que nosotros consideremos este tipo de situaciones para querer servir a Cristo Jesús, y esta es la parte importante, que nuestra conducta debe de cambiar desde la profundidad de nuestro ser, con toda la sinceridad que debe de existir, y conscientes de que lo que ahora estamos haciendo, lo estamos haciendo en una forma consciente, de que desechando aquella forma antigua que teníamos de hacer las cosas para hacerlas en una forma más ordenada delante de Dios, y sobre todo con el beneficio de obtener los frutos de ese cambio de actitud. Y esos frutos son desechar ese tipo de conductas y desechar ese tipo de resultados que hasta hoy teníamos, como es el resultado del alcohol, como muchas consecuencias va teniendo, que es la pobreza, la destrucción y la muerte, porque cuando estamos alcoholizados no podemos comprender que la vida es diferente y que los resultados de esa vida también afectan a otras personas. Como dice Proverbios 23, 30 y 32, vamos a leerlo también. Dice: para los que detienen mucho en el vino, para los que van buscando la mistura o el alcohol, dice aquí, no mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en el vaso. Éntrate suavemente, mas el fin es como serpiente morderá,
y como basilisco dará dolor. Es decir, así como enrojece el vino, como nos llama la atención, como es tan atractivo, y los resultados son como una picadura de serpiente, porque sus resultados, cuando la gente llega a estar consciente, llega a tener conciencia de esa situación, ya esa enfermedad que se llama alcoholismo, pues los hace batallar mucho a sus hijos, a sus personas, a sus familias y a sus riquezas, y los resultados de este tipo de situaciones también trae como consecuencia lastimar a otras personas. Así es que el cambio que opera en Cristo Jesús debe de ser un cambio profundo, en el cual, digamos, decidamos desechar de por completo todos estos comportamientos que no nos han sido benéficos, para cambiar la vida a una vida de paz. Cierto, lo que nos conviene y también la esperanza que tenemos es la vida eterna al ser bautizados y al cambiar esa vida. Pero también obtendremos los resultados en esta vida misma, la vida que hoy tenemos, para tener frutos espirituales. Y simplemente, hermano, le hago esta reflexión. ¿Cómo se ha sentido cuando usted hace un bien a una persona? ¿Cómo se siente en su espíritu? Satisfecho, ¿verdad? Bueno, pues yo le invito a que esa experiencia la viva diariamente y en todo momento, para que sienta ese cambio que va dando un resultado como un fruto espiritual, y como esos resultados, no nada más dando y apoyando a las personas, sino apoyándose a sí mismo, siendo una persona más espiritual. Porque en cuanto usted mejore espiritualmente, mejoraremos todos. Dios les bendiga y paz a vosotros.
Ciertamente el bien de Dios es la alabanza que acabamos de escuchar del coro Sion Israel, y gracias a Dios por esta hermosa alabanza que el coro nos da fortaleza, basada principalmente en el capítulo 23 del libro de los Salmos, o en el Salmo 23. Vamos a agradecer a Dios esta oportunidad que hemos tenido de este culto de recepción del Día del Señor, y después tendremos avisos y noticias. Oremos, por favor. Bendito Señor, que moras en la altura de los cielos, te doy gracias porque has permitido, Señor Santo, que tu pueblo se reúna en este día tan importante. Agradecido, Señor, con tus misericordias y con la potencia de tu Espíritu también, que permanece en tu iglesia, te ruego que tú te sigas manifestando por medio de ese Espíritu en todos nosotros, y que permitas tener un cambio completo y pleno en cada uno de mis hermanos. Gracias por esta oportunidad que tenemos, Señor, te lo ruego, y bendícenos a lo largo de este día santo, te lo suplico por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Bueno, gracias a Dios hemos tenido un culto más para nuestro Dios en la recepción del sábado, en el cual buscamos también un cambio completo. Los avisos son los siguientes, hermanos. Continúa la contingencia todavía el día de mañana por la parte clara de este día santo. Se permanecerá cerrado el templo. Solamente un grupo muy pequeño de hermanos asistimos, dado que se tiene que hacer la transmisión, y este es parte del aviso. Le esperamos mañana a las 11:30 y a las 4 de la tarde en los cultos de adoración. Si usted quiere participar en el culto de escuela sabática, simplemente mándenos por correo su número telefónico, su celular, para incluirlo en el grupo de WhatsApp de la iglesia, y también ya con eso poderlo incluir con los avisos, cadena de oración y cualquier novedad que exista en la iglesia. También les recuerdo que la Cena del Señor se dará el día 26 de marzo, y en ese día también tendremos un plan especial, dado el tema de contingencia que tenemos. Aún es muy premeditado tener estos cambios, pero los avisos son más importantes en cuanto a este punto, que las pláticas prebautismales iniciarán el último domingo de este mes de enero y serán de forma virtual. Así es que si usted está interesado en bajar a las aguas del bautismo, yo le ruego que se contacte con nosotros al correo info@iglesiadedios.com y iglesiadediosjuda.com. En ese sitio nos podrá identificar y podrá contactarnos. Dios les bendiga, hermanos, y la paz de Dios quede en ustedes.